buenos días a todos, bienvenidos a nuestra charla semanal de neurocirugía pediátrica. Vamos a continuar sobre la línea de la semana pasada, cuando si recuerdan abordamos un caso de un stroke hemisférico en un paciente adolescente de 13 años. Y en esos momentos hablamos, del caso clínico, nos enfocamos en las indicaciones de craneectomía descompresiva y el pronóstico. Continuando entonces sobre la línea, vamos a hablar un poco de cómo está el estado del arte, la evidencia en el abordaje del stroke arterial isquémico pediátrico. Simplemente entonces como introducción vamos a dar la definición global de stroke del National Institute for Health, que es un signo o síntoma de instauración aguda atribuible a un infarto cerebral focal o a una hemorragia. Es el global, mientras que el isquémico del último statement de la AJA, la última definición, es un episodio de disfunción neurológica asociado a un infarto cerebral, ya sea, puede ser espinal o retinal, y que compromete una región vascular específica. Presenta síntomas por más de 24 horas o hasta la muerte y tiene algún medio diagnóstico que evidencie un daño isquémico. La epidemiología pues varía, pero se ha hallado una mayor frecuencia, una mayor incidencia entonces en los neonatos respecto a los niños de mayor edad, por grupos por etnología. Hay mayor asociación entonces en la población asiática y en la raza negra respecto a las otras etnias. Y tiene unos factores de riesgo asociados, muchos compartidos con el adulto, pero que poco a poco se van llenando entonces de evidencia. En este estudio entonces se tomaron a 527 pacientes y se encontró que había un poco de mayor incidencia en hombres. El pico de presentación fue, la media fue de 7 años, y coincidiendo un poco con la epidemiología inicial que estábamos dando, los menores de 5 años se llevan casi que el 50% de la presentación del stroke isquémico, siendo más repartido y en orden descendente conforme avanza la edad de los niños. Los signos entonces focales son los que más se presentan, el 82% versus los difusos más asociados a hipertensión endocraneana, como la reducción de conciencia principalmente, o el dolor de cabeza, y no es despreciable que casi un tercio de los pacientes presentan convulsión. Del mismo modo, casi que el 70% de la distribución de las lesiones isquémicas entonces se nos va para la circulación anterior. El resto se distribuye en la posterior o inclusive en ambas, y hay un dominio del infarto de topografía única, del número de infartos. Sin embargo, no es despreciable, estamos hablando de un 42% de hallazgos de múltiples infartos, lo que habla también de una etiología muy asociada a las vasculopatías, a las arteritis, y también particularmente en Sudamérica, como vamos a ver más adelante, a otras enfermedades que son más prevalentes respecto a otras poblaciones. Unilateral en casi el 80% de los casos, y coincidiendo con la epidemiología de los adultos, el 85%, los adultos está también entre el 80 y 85%, son los strokes que no tienen componente hemorrágico. Cuando nos llevamos entonces a los factores de riesgo por región geográfica, encontramos que si bien la población de los 527 niños evaluados pues en este estudio en Sudamérica eran 48, pues se encontró que particularmente hay un pico en los desórdenes cardíacos asociados entonces a stroke, pero al igual que pronto en Asia, es muy importante que casi el 50% de los pacientes que presentan stroke están presentando intrahospitalariamente una condición aguda sistémica, enfermedad diarreica asociada a virus, neumonía,
enfermedades sistémicas que en general pues, inducen la hipoxia, que como todos sabemos es menos tolerable sobre el niño, o inducen también la hipoperfusión y se asocian también a estos fenómenos. No es despreciable entonces esta etiología, y por grupo de edad, digamos que la arteriopatía tiene entonces la corona entonces en la frecuencia como factor de riesgo, principalmente entre los 5 y 9 años, pero en los menores de 5 años pues hay dos pequeños picos respecto al resto de edad para los desórdenes cardíacos y nuevamente para las condiciones agudas sistémicas, que son en los niños pequeños obviamente menos tolerables. Digamos que en estos momentos y para la mayoría de nosotros es muy claro que nos movemos con los escasos strokes isquémicos arteriales que presentan los niños con el statement de la AJA, que es publicado en el 2020, es el último statement para el manejo de stroke en neonatos y niños. Las recomendaciones iniciales, partiendo un poco de la historia en el 2015, nos decían, abre comillas, por ejemplo, que la trombectomía endovascular podría ser razonable en menores de 18 años, pero que no había unos beneficios y riesgos claramente establecidos para ese momento. Se hablaba entonces de limitaciones para el manejo endovascular en los niños, como el calibre de los vasos naturalmente menor, las limitaciones para el uso de contraste en los procedimientos angiográficos, el riesgo de la exposición de la radiación, y el hecho de que de pronto el predominio de la etiología iba más por el lado de las arteriopatías. Y había unos estudios que hablaban también que entre 30 y 50% de los niños mejoraban sin un déficit funcional claro, si bien los seguimientos pues eran seguimientos de 24, 48 meses. Y nos comenzamos a llenar de evidencia. Se dio entonces el trial del TIPS, concentrado entonces en buscar la seguridad de la trombólisis en pacientes pediátricos, y sencillamente falló el reclutamiento. Por el screening pasaron entonces 93 niños. De esos 93 niños, para que tengamos la idea, entonces, por ejemplo, el riesgo diagnóstico, como hablábamos la semana pasada, más de la mitad tenían una mímica de stroke, pero evidentemente entonces no tenían ninguna relación ni calificaron entonces para trombólisis. Solo en 43 se confirmó entonces el stroke, y resulta que de esos 43 se comenzaron a perder pacientes por varios criterios de exclusión, por contraindicación médica, por ventanas superiores a 12 horas, porque la escala pediátrica del NIS era menor de 6, porque era menor de 6 junto con la ventana, ¿cierto? Y sencillamente se acabaron todas estas posibilidades de hacer trombólisis y finalmente solo quedó un solo niño. Por lo tanto, el TIPS se quedó sin evidencia, y para esos momentos nos quedamos en una evidencia para la seguridad de la trombólisis. Y entonces nos fuimos llenando de evidencia que vamos a ver más tarde, porque entonces ya en el 2020-2021 el statement de la AJA, digamos que nos dio unos lineamientos más claros para el abordaje entonces del stroke, y pues hoy nos vamos a enfocar en el stroke de origen arterial. Principalmente entonces se hace una diferenciación entre los neonatos, los niños más grandes. La definición del stroke neonatal varía de bibliografía en bibliografía, quienes los consideran desde las 28 semanas, porque incluyen también el periodo perinatal hasta 7 días después del parto, y otros se van desde las 24 semanas hasta 28 días después del parto. Pero vamos a ver una diferencia esencial, y es que pues, estamos hablando de menores de 2 años. Hay unas recomendaciones claras de beneficio para el manejo en los menores de 2 años. La etiología es sobre todo asociada a trauma, asfixia, infección, lesión cardíaca, y hay otros factores maternos perinatales como ruptura prematura de membranas, corioamnionitis, fenómenos hipertensivos como la preeclampsia,
inclusive infecciones virales que pueden predisponer a los neonatos. Entonces, al stroke, particularmente hay una mutación relacionada con el colágeno 4 que tiene una relación entonces con por encefalia e isquemia. Se ha encontrado un fenómeno que la gran mayoría, cuando estamos hablando de stroke isquémico, es en el hemisferio izquierdo, e increíblemente es el grupo por edad que más convulsiona. El problema es que la gran mayoría de las convulsiones son subclínicas y no es poco común que se encuentre incidentalmente en muchos niños que simplemente cuando avanzan en el desarrollo cognitivo se van encontrando los déficits y se identifica entonces un infarto antiguo, una porencefalia y bueno, se queda, digamos, ese diagnóstico allí y no se queda un tiempo tan claro para el desarrollo del stroke. Inclusive muchas veces no se identifican los factores de riesgo. Predominantemente se da entonces en el territorio M1 y el examen diagnóstico de elección. Entonces, en el caso del stroke neonatal, la angioresonancia, o bueno, si se sospecha una trombolisis de seno, una venorresonancia. El lineamiento de manejo para los neonatos es un sostenimiento de oxigenación e hidratación, garantizar la perfusión, garantizar la oxigenación, la ASA y la anticoagulación están, digamos, muy cuestionadas de entrada en los neonatos y tienen un papel de pronto sugerido cuando se identifica un factor como la trombofilia. Y definitivamente no hay una evidencia clara para trombólisis o trombectomía, no solo en los neonatos, sino en los menores de 2 años. 68% de los neonatos entonces que presentan el stroke pueden desarrollar parálisis cerebral, compromiso cognitivo de lenguaje que se va a ver pues más adelante. La mitad presentan epilepsia, pero la recurrencia es muy mínima, es uno de los factores además por los que la AJA no recomienda entonces de entrada pensar en manejos hiperagudos como trombolisis o como trombectomía. Y esta tabla tan grande que no vamos a leer una por una, nos habla entonces de todos los factores, inclusive ateroscleróticos, pero también cardiogénicos, hematológicos, autoinmunes. Me falta aquí la tabla pues de los reumatológicos, tóxicos, traumáticos desde la vasculopatía y todas las etiologías para el desarrollo del stroke isquémico en los niños. Sin embargo, pues digamos que en aras del tiempo nos vamos a enfocar en el enfoque diagnóstico, en ese manejo hiperagudo del momento del stroke, sin profundizar tanto en la etiología. Cuando nos vamos entonces por el lineamiento del AJA, es esencial entonces obtener una resonancia temprana. La sensibilidad de la tomografía es variable, es limitada de estudio a estudio, va desde el 44 hasta el 83% para uno sospechar entonces una isquemia. Y se recomienda concretamente pues que se tengan tres ventanas, la de difusión y el DWI y el ADC, principalmente para la identificación entonces de la restricción de la difusión y tener una idea de la topografía del infarto. Entonces, pocas ventanas y rapidez en la resonancia para identificar. Se valida además escalas clínicas para en el abordaje diagnóstico tener una sospecha. Entonces también el speech alarm y la identificación de stroke en sala de emergencia son dos escalas clínicas que tienen, pues no es una buena especificidad, pero sí es una sensibilidad respectivamente del 78 al 81%. De los casos del stroke entonces presentan una variable positiva para el FAS y en el caso del ROSIER entonces un score mayor de 1. Esto se validó en un estudio con un número N válido de 47 niños con una proporción de la topografía de la isquemia parecida a la epidemiología de la que ya hemos hablado, 34% anterior, 12% posterior. Cuando se establece entonces que tenemos ese stroke,
pues entonces ya comenzamos a hablar de las alternativas donde endovascular, digamos que es, digamos, lo que se ha establecido con más evidencia de seguridad y eficacia para la mejoría de los niños. Sin embargo, la evidencia actual en términos de trombectomía también sigue siendo limitada y extrapolada de lo que se ha logrado con los adultos, ¿cierto? Entonces, si se indica una trombólisis, tenemos esa trombólisis intravenosa, tenemos esa ventana pues de las 4.5 horas, y para la trombectomía endovascular tenemos esa ventana de las 6 horas, como en los adultos, con las excepciones particulares sustentadas en el Down para adultos y recomendadas en la AJA para niños, ¿cierto? De las ventanas extendidas de hasta 24 horas, dependiendo del NIH y el core del infarto, o hasta 16 horas, dependiendo entonces del radio del volumen de la isquemia versus la perfusión. Las consideraciones entonces del actual statement para la trombectomía es que tengan los pacientes ese déficit persistente con un NIS mayor de 6 o el criterio de Down, que se confirme, que tengamos una oclusión de una arteria de gran tamaño que se beneficie entonces de esa trombectomía. Abro comillas porque es literal lo que nos sugiere aquí la AJA, niños de mayor tamaño, cierra comillas, digamos que es una apreciación subjetiva de la recomendación, igual que la decisión conjunta con neuropediatras expertos en stroke para hacer la trombectomía en los niños. De igual modo se espera entonces que el cirujano endovascular tenga experiencia tanto en adultos como niños. Evidentemente la frecuencia entonces del stroke y la mayor experiencia para las trombectomías está en los adultos, pero nuevamente volvemos al punto actual, y es la extrapolación entonces de las guías para adultos en niños. Ahora, todo esto, a pesar que desde el 2021 se ha venido sustentando más en términos de eficacia y en términos de seguridad en estudios. Es así entonces como tenemos este estudio retrospectivo con 73 niños que sufrieron stroke con una media de 11 años. Tuvieron desde los síntomas hasta la admisión una buena ventana de 3 horas y hasta la recanalización 4 horas. O sea, estos fueron atendidos en unos centros con un protocolo de stroke establecido que garantizaba entonces un diagnóstico rápido y un proceso de recanalización rápida, como se espera para hacerlo dentro de la ventana. Se estableció la severidad con el NIS pediátrico y el desenlace se estableció entonces con escalas funcionales. A todos se les sometió a tomografía antes y después para valorar los fenómenos, documentar los fenómenos hemorrágicos, y la extensión se midió por aspectos. 37% de las causas fueron desconocidas, que coincide con epidemiologías donde hasta el 50% de las causas de la isquemia son desconocidas. Sin embargo, casi que el 50% fueron cardioembólicas y un 10% de pronto correspondió a una arteriopatía aórtica cervical. En los territorios entonces, más del 80% entonces fueron de la circulación anterior, el 14% la circulación posterior. Un tercio de los pacientes presentó oclusión a nivel de la carótida interna distal. Nuevamente tenemos a la M1, que es la reina entonces en términos de oclusión del stroke arterial en niños. No es despreciable la circulación posterior. Aquí vemos que entre la vertebral y la basilar pueden cubrir fácilmente un 20% de los fenómenos oclusivos. Se realizó la angiografía por acceso transfemoral. Perdón, hasta el 22% de los pacientes recibieron trombólisis intravenosa previo al manejo endovascular, casi un quinto de los pacientes. Todos se vigilaron en UCI pediátrica y se les hizo controlar las 24 horas, ya fuera por tomografía o resonancia. El nivel de recanalización se evaluó por el Modified Treatment in Cerebral Infarction, que básicamente lo que vemos acá, una escala que va desde 0 hasta 3 y que nos evalúa la reperfusión desde proximal a distal, considerándose, digamos, mucho más positivo un resultado de 2B para arriba, y considerándose en el estudio también como desenlace positivo de 2B para arriba y negativo de 2A para abajo.
hasta el 80% de los casos se utilizaron. Estamos hablando de un retrospectivo de pacientes que se tomaron hasta el 2019, se evaluaron hasta el 2019, y el 80% de los dispositivos para esos momentos utilizados era el stent retriever, el catéter de aspiración, un 10%, y se utilizó además en un 7% una trombolisis intraarterial como adyuvante. El desenlace angiográfico, como estamos viendo, fue entonces superior al 2A en el 87% de los casos, siendo óptimo y lo que siempre se desea en el 35% de los casos, una buena perfusión distal, mientras que un 12% son los que tuvieron una reperfusión de una naturaleza más proximal. Ahora, en la mejoría de la escala del NIH pediátrico se mejoró hasta en 5 puntos en las primeras 24 horas, con 4 adicionales para el día 7. Y digamos que esto está mucho más claro, sustentado entonces en el diagrama, donde vemos en la admisión que digamos que la gran mayoría entonces de estos niños vinieron con un NIS inferior a 20 y tuvieron una mejoría en promedio que llegó hasta 5 aproximadamente, pues por lo que se puede calcular acá, y que continúa una tendencia a la baja pues un poco menos pronunciada durante los 7 días de seguimiento. Solo un número N de 5 permaneció estable en su NIS, solo 6 aumentaron en su NIS hasta 7 días, y 8 de estos pacientes se quedaron sin un seguimiento, solo se quedaron con el NIS del ingreso, pero no se pudo hacer un seguimiento. Este estudio tiene algo muy interesante, y es que se comparó con el estudio Hermes. El estudio Hermes es un estudio de trials en adulto sobre trombectomía endovascular, y se hizo la comparativa entonces de la mejoría a 24 horas y 7 días respecto a los que vemos acá, el Escape, el Mr. Clean, el REVASCAT, ¿cierto? Versus el Safe Childs, que es el estudio del que estamos hablando. Los niños en general ingresan entonces con NIH un poco menor que el de los adultos, pero interesantemente también tienen un gran beneficio y un gran descenso respecto a los que siguieron en los adultos, hicieron el seguimiento del NIH a 24 y a 72 horas, tendencia que se sigue manteniendo en disminución igual que en los adultos. Además de eso, de esa valoración de la escala NIH en el ranking score, en el Modified Ranking Score, interesantemente, los niños, tanto en el alta como a los 180 días de seguimiento, presentaron porcentualmente unas escalas con mucha mejoría funcional respecto a los estudios de los adultos. O sea, los niños NIH tienen una mejoría parecida, un descenso de puntos muy parecido en respuesta a la trombectomía, si se compara con los adultos, pero cuando estamos hablando de escala funcional, pues la plasticidad neuronal hace su trabajo evidentemente. Y en cuanto a la evaluación de fenómenos hemorrágicos, el riesgo es exactamente, pues es muy parecido al de los adultos, no es superior al riesgo de fenómenos hemorrágicos que desarrollan los adultos luego de este manejo. Entonces, digamos que en conclusión, pues, a la luz de la evidencia, el manejo endovascular en seguridad y en eficacia, la trombectomía, ya sea con trombólisis ayudante y hasta un 20% con trombólisis previa pues al manejo, definitivamente presenta mejores resultados funcionales y presenta una mejoría intrahospitalaria en el seguimiento hospitalario del NIH que puede ser comparable a la evidencia que tenemos en los adultos. Eso es un paso muy importante para sustentar las recomendaciones del statement de la AJA. Y finalmente quería traer pues un diagrama que me pareció muy práctico, muy corto para que pensemos en, digamos, en asumir seriamente
la presencia de un protocolo stroke para niños, como se está estableciendo pues en muchas partes del mundo, ¿cierto? Entonces, luego de la sospecha clínica, realizar en los niños entonces la resonancia con las escalas de difusión, el FLAIR, el TOF y la ANGI para tener una idea pues del origen estructural de la isquemia. Si no es posible, entonces explorar la posibilidad del angiotac. Una vez se tiene esa imagen, valorar si hay unos criterios de inclusión para la trombólisis intravenosa en pacientes que tengan más de 2 años, que estén en esa escala de 4.5 horas desde el inicio de los síntomas y que tengan un NIS que se beneficie de eso. De cumplir con eso se puede justificar pensar en trombólisis y manejo endovascular o pensar en el manejo endovascular de entrada. Los criterios establecidos de este esquema pues son los criterios de la AHA que acabamos de ver: el déficit persistente de más de 6 horas, del NIS de más de 6 puntos, o que el desarrollo de síntomas esté en ese marco menor de 6 horas, que tengamos la confirmación de un vaso grande que se beneficie del manejo endovascular, que hayan más de 2 años, que es donde tenemos la evidencia actual de seguridad y eficacia, y luego el seguimiento en UCI con control a 24 horas de resonancia para evaluar la posibilidad de sangrado. Y tener muy en cuenta además las contraindicaciones de la trombólisis, que además son contraindicaciones que, pues, si nos ponen a ver lo que pasó con el TIPS, hacen que la consideración de la trombólisis sea ciertamente limitada en los niños, ¿cierto? Entonces tenemos el inicio desconocido, que lamentablemente ya vimos es muy importante ese gap diagnóstico en los niños por la difícil evaluación cognitiva. La clínica sugestiva de la hemorragia subaracnoidea, que puede pasar por una cefalea intensa, que haya una historia previa de hemorragia intracraneal, malignidad, cirugía mayor en menos de 10 días principalmente, punción lumbar en menos de 7 días, sospecha de endocarditis, moyamoya, meningitis, enfermedad falciforme y enfermedad sistémica. Y aquí voy con algo muy importante: una gran porción de los niños que tienen diagnóstico de stroke y que están en una ventana para trombólisis tienen ese diagnóstico intrahospitalario en el contexto de otro tipo de enfermedades sistémicas, por lo que, como pudimos ver en el TIPS y como vamos a ver en la vida real, y a pesar de que lo vemos en este esquema, no es que sea muy aplicable el ejercicio de la trombólisis en los niños. Entonces, digamos que mis conclusiones con lo que acabamos de ver de la evidencia, de las recomendaciones, es que es muy válida la implementación de un protocolo en stroke pediátrico, ya sea extrapolando lo que tenemos de evidencia con adultos, pero entendiendo que cada vez tenemos más evidencia que sustenta la seguridad y la eficacia, que hay que tratar de optimizar al máximo la mediana desde el evento sintomático hasta el manejo endovascular, porque tenemos pues un gran problema, y son los mimics de stroke. Tener en cuenta que podemos aplicar las subpoblaciones hasta 16 horas o hasta 24 horas, que tienen evidencia en adultos, pero que son una recomendación actual para niños en el statement de la AHA, que tenemos pobre evidencia en la trombólisis venosa, que tenemos difícil aplicación por las contraindicaciones y el hecho de que muchos de los diagnósticos de stroke son hospitalarios en contexto de otras enfermedades base importantes, que es un hecho que ese manejo endovascular mejora el déficit neurológico a corto y a largo plazo, las escalas funcionales lo demuestran, y que seguimos todavía con el reto de que no tenemos una clara evidencia en seguridad y eficacia para el manejo hiperagudo del stroke isquémico en el paciente neonatal. Eso era lo que les traía. Muchas gracias por su atención. Atento a preguntas o apreciaciones. Uli, súper interesante. Yo tengo una pregunta: ¿por qué en endocarditis, moyamoya y
y anemia de células falciformes está contraindicado. Y pues yo no tengo experiencia, obviamente, porque no soy endovascular. Mi única experiencia ha sido en craneotomía descompresiva, que ya lo hablamos la semana pasada, pero si Jorge Pulgarín está conectado, pues que nos dé una manito con la experiencia que él ha tenido. Muchas gracias, Juli. Bueno, profe, pues, bueno, el profe Jorge, adelante. Buenos días. Sí, no, el problema del Moya Moya es que técnicamente es imposible pasarlo. Inclusive hay varios estudios que han realizado angioplastia en Moya Moya y es aún peor cuando usted estimula esa arteriopatía con cualquier tipo de manipulación. Lo que hace en realidad es empeorar el lumen de los vasos. En cuanto a la endocarditis, no sabría yo realmente la razón, pero el stroke de los niños, como tal cual se acaba de decir en la excelente presentación, cada día tiende a extrapolarse más a los adultos y el beneficio en los mayores de 2 años es casi que indiscutible. Jorge, ¿has tenido experiencia con los niños o no? Profe, no, realmente eso es muy bajo. Yo creo que de todos los strokes que yo he hecho en mi vida, que son, llevo 20 años con el programa del neurológico, yo creo que he hecho por ahí 12 niños, en pacientes menores de 18 años. Pero básicamente es porque la incidencia de la enfermedad es supremamente baja. Ahora, desde el punto de vista endovascular, un niño mayor de 7 años es prácticamente igual a un adulto, hablando pues de los vasos. No hay ninguna diferencia técnica, pero la incidencia de la enfermedad es supremamente baja realmente. Ok. Gracias, Jorge. Eduardo, ¿tiene algún comentario? Hola, buenos días. Sí, Juli, muy buena la charla. Lo que yo te decía era más esa revisión de tomar conciencia de cómo es el manejo y de por lo menos entenderlo. Y creo que lo lograste, me parece muy bien. Nacho, con respecto a la endocarditis, lo que pasa es que con la endocarditis el vaso se vuelve más delicado, más fácil de ruptura. Entonces es mejor no manipularlo porque puede romperse en la manipulación por la inflamación. Eh, con respecto, estoy absolutamente de acuerdo pues con Jorge. Nosotros aquí, Stroke, hemos tenido varios, pero todos basados en la enfermedad de base, pues moya moya, enfermedades de células falciformes, endocarditis, autitis. Entonces realmente no entran en ese perfil del que hablaba Julio, porque realmente son extraños. Yo, la verdad, aquí en el hospital no he visto el primero tampoco en 20 años. Realmente es muy poco. Por eso yo le decía a Julián que era tan interesante que lo revisáramos, porque realmente nunca se había entrado como en el tema solo de niños y de qué tanto se había extrapolado, y claramente pues casi todo se extrapoló de adultos para lo que podemos hacer, y la incidencia pues hace que precisamente no haya mucho de esto. Pero sí me gustaba la idea de darle esa claridad de que dependiendo del tipo de stroke, si se podía o no se podía, y quedó muy clara la idea, Juli. Mm, Vuelvo y digo, es indispensable reconocerlo bien, a pesar de que las enfermedades de base de ellos son muy distintas al adulto desde el punto de vista causa del stroke y posibilidad de tratarlo. Pero en general lo que mostró Julián al final es que logrando resolver el problema de la obstrucción vascular, funcionalmente hablando, el paciente mejora más, y el llamado es ese, o de pronto la moraleja es esa: tratar de resolver lo más rápido posible para que estos pacientes con su plasticidad logren ser funcionales. Es más como el mensaje de todo esto. Juli, muy buena otra vez, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Jorge, finalmente, en adultos, ¿en cuánto está la ventana en este momento? Ojalá que estés conectado todavía, Profe, Jorge. no, profe, en las guías están en 24 horas, pero estamos haciendo justamente un estudio más allá de las 24 horas, pero las guías dicen 24 horas apoyado en el estudio Down. Bueno, hacerme un pequeño, Jorge, qué pena. Si el paciente llega
en las primeras 4 horas, ¿cuál técnica utilizan ustedes? Y si llega después de 4 horas, ¿cuál técnica? ¿O siempre es lo mismo? No, si llegan las primeras 4.5 horas, se le hace venoso y endovascular. Si llega después de 4.5, solo endovascular. Listo, listo. Muchas gracias. ¿Y qué utilizan? ¿El stent con el aspirador o cuál lo utilizan? Jorge. Bueno, se me fue Jorge. No le estoy Sí, escuchando bien, que voy en no, el carro. que cuál utilizan la aspiración del trombo. Sí, entre aspiración y retriever no hay ninguna diferencia en realidad, profe. Es lo mismo técnicamente. En ranking y en todos los demás parámetros es lo mismo. Listo. Bueno, muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Bueno,